En esta segunda parte que vamos a tratar, respecto de la relación de las causas políticas, por ejemplo, y la fe de Lutero. Los postulados de Lutero, que son los principios emanados de las Escrituras, favorecen la independencia del hombre con relación a una autoridad humana y terrena y la dependencia absoluta del hombre con relación a Dios y a Jesucristo. Ahora, con relación a lo anterior, Lutero mismo denuncia esto en su escrito titulado Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, donde asienta el principio del libre examen, sosteniendo el uso legítimo de los dones y facultades con que el Creador ha dotado a sus criaturas, y también denuncia sin miramientos al papado. En Roma, dice, hay un hombre que titula vicario de Cristo, cuyas costumbres no tienen el más insignificante parecido con la vida de nuestro Señor o la de Pedro. Se ciñe de una triple corona y se rodea de tanta pompa que necesita mayor renta que un emperador. Le circundan varios hombres que se llaman cardenales, quienes se apoderan de las rentas y beneficios de los conventos, y por medio de otros acaparadores Roma arrebata a Alemania más de 300.000 florines anuales, y finalmente Lutero aboga por la abolición completa de la supremacía papal sobre el Estado. Todas estas situaciones producirán un fuerte choque con la conciencia de sentimientos étnicos y nacionalistas que se apoderaron de muchos reinos y que vieron en las ideas de la Reforma protestante su principal aliado para la obtención de sus propósitos independentistas del dominio católico romano. Obviamente, como las agresivas demandas de los grupos nuevos no podían ser satisfechas por los representantes de las tierras alemanas, los príncipes y nobles vieron en la Reforma, ¿verdad?, que les podía suministrar en esta nueva teología una nueva autoridad política y también de relaciones entre el hombre cristiano y la autoridad, lo que finalmente se concretó en un apoyo al movimiento reformador, a sus ideas y también a sus representantes por parte de muchos príncipes y líderes políticos, lo cual no dudamos que Dios también utilizó para llevar a efecto sus propósitos en cuanto a la preservación de la Iglesia, la preservación de su palabra y del cristianismo puro y verdadero. Ejemplo claro de esto fue el apoyo que el mismo Martín Lutero recibió de algunos líderes que procuraron su seguridad e integridad al proveerle los salvoconductos necesarios, y otro de ellos incluso mantenerlo por un tiempo resguardado en el castillo de Wartburgo, cerca de Eisenach. Así como existen las causas políticas que de una u otra forma colaboraron al propósito de la Reforma del siglo XVI, también podemos ver que esto trajo consecuencias que van a tener un impacto, inclusive, yo diría, hasta nuestros días. Como se sabe, tanto Lutero como Calvino, por ejemplo, ellos aparecen en la historia europea como reformadores religiosos, atentos a producir una verdadera renovación de las estructuras eclesiológicas de la Iglesia, teniendo presente el modelo de la Iglesia primitiva y de las primeras comunidades cristianas. Esta renovación entra rápidamente en pugna con la llamada Iglesia Jerárquica Católica Romana, cuyo núcleo de autoridad está conformado por el papado. Ahora bien, desde esta postura inicial, estrictamente eclesiológica, aparecen consecuencias políticas importantísimas que servirán también para la teoría política moderna, a saber, algunas de ellas, por ejemplo, la relación Iglesia-Estado, el principio de representación y la formulación de un discurso jurídico que dará origen a la doctrina de los llamados derechos fundamentales. Todo esto es considerado como el aporte de la Reforma protestante al pensamiento político moderno y la contribución al desarrollo de las democracias modernas. Sin duda de que lo que Lutero, basado en las Escrituras, apoyaba fuertemente era esto de la capacidad del libre examen, lo que nosotros conocemos como la libertad de conciencia. Y justamente en todas estas cosas, también movimientos políticos encontraron su espacio, ¿verdad? Y de esa manera vieron en Lutero también un apoyo a los intereses que ellos tenían, sin pensar que también de una u otra forma Dios los estaba usando para que preservaran a aquellos que lucharon por la defensa del Evangelio. En esta tercera parte, y vamos a tener nuestras conclusiones,
Si pensamos en el verdadero propósito de la Reforma, naturalmente que, hermanos, no era político. No era el propósito de la Reforma hacer una reforma política, sino espiritual. Su énfasis guarda relación con la predicación del Evangelio a todo hombre y a toda raza. Se enmarca en la fe del hombre con relación a un Salvador y su fin último en la salvación y no la subyugación del hombre por el hombre. Debemos entender que los reformadores eran teólogos. Por consiguiente, no podemos esperar que en sus escritos encontremos una filosofía política completa, ¿verdad? Ni una teoría general de la política. Quieranlo o no, igualmente, algunos de ellos, principalmente Lutero y Calvino, se vieron obligados a dar muchos consejos políticos concretos. Ellos consideraron que sus afirmaciones en materia de política se derivaban directamente de sus premisas teológicas, ¿verdad? Solo es posible interpretar adecuadamente su enseñanza política a la luz de su teología, pues ellos nunca pensaron que se les examinara por separado. Ahora, uno de los méritos de Lutero fue sin duda separar el lenguaje religioso de las categorías políticas. Y paradójicamente, este pensamiento religioso despolitizado ejercería una profunda influencia sobre la posterior evolución de las ideas políticas. Lutero supo separar con el máximo rigor el orden espiritual del temporal, aunque sea en forma indirecta y seguramente no prevista por el reformador. Se puede decir también que el punto de partida de todas las opiniones políticas sostenidas por él está dado por la distinción que establece entre lo que él llama los dos reinos, el temporal o secular, o reino del mundo, y el espiritual, o reino de Dios. Si bien esta distinción ya existía durante toda la Edad Media, es importante destacar que a diferencia de lo que venían sosteniendo la mayoría de los teólogos escolásticos, Lutero no va a afirmar la superioridad del orden espiritual sobre el orden temporal. En el reino del mundo debe gobernar, como él decía, la espada, y en el reino espiritual, la palabra de Dios. Por otra parte, Lutero considera a los cristianos los verdaderos creyentes, por sobre el resto de todos los hombres. Esto nos sugiere que la supuesta igualdad derivada de su idea teológica del sacerdocio universal o de la posibilidad de cada hombre de interpretar libremente la Biblia solo es aplicable al interior de la comunidad cristiana, lo cual hace que tengamos que ser prudentes al intentar relacionar estas ideas con la idea de igualdad entre los hombres, tal como va a surgir posteriormente en el pensamiento occidental, lo que nosotros conocemos también hoy como las democracias. La relación Iglesia-Estado y la libertad de conciencia. Creo que podemos destacar estas dos ideas que se van a forjar y se van a establecer como ideas centrales también para las futuras ideas políticas y las actuales. Fueron sin duda los dos principales tópicos sostenidos por la Reforma en materia política. No por una cosa caprichosa de los reformadores, sino apoyados por el entendimiento de las Escrituras, eso está claro. Por consiguiente, era natural que muchos líderes y nobles que sentían la presión e intromisión del gobierno católico romano, mezclando religión y política con el fin de lograr el control absoluto, vieron en los postulados de la Reforma el medio por el cual podrían desligarse de todo esto y lograr esta ansiada independencia de Roma y fortalecer el espíritu nacionalista, punto de partida para lo que hoy conocemos también como concepto de países. Hermanos, sabemos que no fueron estos los propósitos de